Nunca asumas que conoces la felicidad de una familia solo por sus fotos en las redes sociales, a menos que pertenezcas a ese pequeño grupo que se atreve a mirar directamente las grietas oscuras tras las puertas cerradas. Mamá, mi suegro me ha pegado. Esas 6 palabras de Sofía, mi hija, fueron como un cuchillo helado clavándose en mi corazón en medio del sofocante calor del mediodía en Madrid. Se me cayó el bolígrafo sobre el escritorio. Los oídos me zumbaban y solo escuchaba un zumbido aterrador. Su voz sonaba rota, sollozando a través del teléfono. Solo porque la tortilla se quemó un poco, me ha dado una bofetada. Javier lo vio todo, pero se quedó callado. Mamá. La sangre se me heló en las venas. 20 minutos después, pisaba el acelerador como una loca hacia su piso en el barrio de Salamanca, pero no iba sola. Había llamado a Carlos, mi exmarido, un veterano oficial de la Guardia Civil. Cuando nos paramos frente a esa puerta de roble, el corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. La puerta se abrió y Antonio, el suegro de Sofía, ese hombre que siempre finge ser tan respetable con su bigote perfectamente recortado, nos miró con un desprecio gélido. Él no sabía que lo que yo llevaba en la mano cambiaría todo el escenario de aquel día. Fíjense bien en este video, porque solo aquellos con una intuición muy aguda e inteligencia notarán la sutil señal de auxilio que mi hija dejó antes de que todo estallara. Antes de contarles sobre lo que saqué delante de ese hombre arrogante, o el grito desgarrador que resonó tras esa puerta de roble en Salamanca aquel día, necesito que entiendan cómo llegamos a este punto sin retorno. Porque Sofía, mi hija, no siempre fue esa mujer encogida y asustada que se esconde en el baño para susurrar pidiendo ayuda a su madre. Hubo un tiempo en que ella era la viva imagen de la libertad, radiante como el sol de verano en Madrid. Recuerdo perfectamente cuando Sofía tenía 23 años, recién graduada en educación infantil. Cada domingo venía a mi pequeño piso en Lavapiés. Yo preparaba la paella de marisco que tanto le gusta y ella no paraba de hablar sobre los niños de su clase, moviendo las manos con los ojos brillantes. Mira mamá, Mateo me dibujó como una reina, dice que tengo magia. Su risa era cristalina, sin ni una pizca de ansiedad. Yo la miraba y daba gracias a Dios. Me divorcié de Carlos, el padre de Sofía, cuando ella tenía 12 años. Aunque el matrimonio fracasó, nos separamos amistosamente. Carlos es un guardia civil entregado pero seco. No éramos compatibles, pero nunca nos faltamos al respeto. Sofía creció creyendo que los hombres, aunque no sean románticos, al menos son decentes y protegen a su familia, como su padre. Ese fue el error más mortal de mi hija, y también el mío. Javier entró en la vida de Sofía hace 3 años. Era el jefe de contabilidad de una gran constructora, de aspecto elegante, siempre con camisas planchadas y oliendo a perfume caro. La primera vez que Sofía trajo a Javier a casa, vi una perfección que me pareció sospechosa. Me retiró la silla, me llamó doña Elena con mucho respeto y habló sobre los valores de la familia tradicional, algo que en la España moderna se está perdiendo. Pero mi intuición de madre sintió un pinchazo, algo muy leve, difícil de explicar. Fue cuando Sofía se levantó para traer más sangría. La mirada de Javier no la seguía con amor, sino con control. Se giró hacia mí, sonriendo pero con la mirada fría. Doña Elena, yo vengo de una familia de bien del sur, de Andalucía. En mi casa, el hombre es el pilar que sostiene el hogar y la mujer es el fuego que mantiene la cocina. Veo que Sofía trabaja muy duro. Cuando nos casemos, yo me encargaré de todo. Ella no tendrá que trabajar más. En ese momento, fui tan tonta de pensar que era caballerosidad. No me di cuenta de que era la sentencia de muerte para la libertad de mi hija. La boda fue un año después. Carlos llevó a su hija al altar. Sofía estaba preciosa como un ángel con su vestido blanco. Javier juró protegerla y amarla. Pero pocos meses después de la luna de miel, las llamadas se volvieron escasas. Los domingos de paella conmigo se cancelaban continuamente.
Mamá, papá Antonio, mi suegro, quiere que comamos todos juntos. Es una tradición. La voz de Sofía sonaba extrañamente cansada por teléfono. Yo chasqueé la lengua, pensando que cuando una hija se casa, debe adaptarse a las costumbres de su nueva familia. El cambio fue lento, como la rana en la olla de agua hirviendo. Al principio fue la ropa. Sofía dejó de usar sus vestidos de flores coloridos, cambiándolos por ropa de colores neutros, muy tapada. Sonreía menos, y cuando le preguntaba, solo decía: «Estoy un poco cansada por las tareas de casa». ¿Tareas de casa? ¿Sofía había dejado de dar clases? Sí. Javier dice que debería centrarme en cuidar de la familia, y papá Antonio quiere que aprenda a cocinar al estilo tradicional. El punto culminante de mis sospechas llegó una tarde de noviembre, 6 meses antes de esa llamada fatídica. Estaba en el Mercadona cerca de casa cuando vi a Sofía en la sección de verduras. Estaba visiblemente más delgada, con ojeras profundas, agachada eligiendo tomates. Aunque ese día hacía bastante calor en Madrid, ella llevaba un jersey de cuello alto y manga larga. «Sofía», la llamé en voz alta. Ella dio un respingo y se le cayó el tomate al suelo. Cuando se giró, vi un destello de pánico en sus ojos, antes de que lograra disimularlo con una sonrisa forzada. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Vine a comprar». «¿Qué te pasa? Te veo muy pálida. Javier te cuida bien». Levanté la mano para acariciarle el pelo y la manga de su jersey se bajó un poco. Un moratón, del tamaño de la boca de un vaso, se veía claramente en su muñeca delgada. Sofía retiró la mano como si quemara, bajándose la manga para taparse por completo. «No es. Nada, mamá, soy muy torpe». Me di con la puerta del armario de la cocina. «¿La puerta del armario?», pregunté con voz dura. «Sofía, mírame. ¿De verdad fue un armario?». Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. En la pantalla ponía amor. Pero la cara de Sofía no era de amor, era de miedo. Contestó inmediatamente, con la voz temblorosa: «Sí, soy yo. Estoy en el súper. Compré los tomates que dijiste. No estoy hablando con nadie. Ya voy, en 5 minutos estoy ahí». Colgó con sudor en la frente. «Mamá, tengo que irme. Papá Antonio viene a cenar, tengo que terminar de cocinar antes de las 7. Si me retraso un minuto, él no estará contento». «Espera, Sofía». La agarré del hombro. «¿Por qué tienes tanto miedo de tu suegro y de tu marido? ¿Qué te hacen?». «No preguntes más, mamá. Estoy bien. Solo quiero ser una buena esposa». Me apartó la mano, empujó el carrito rápidamente hacia la caja y me dejó allí plantada, entre las estanterías frías de conservas. Debería haber corrido tras ella. Debería haberla arrastrado a casa en ese mismo momento. Pero dudé, y esa duda casi me cuesta la vida de mi hija. Ahora, quiero parar un momento para preguntarles directamente a ustedes, los que siguen esta historia. ¿Cuántos de ustedes ven a sí mismos, o a una hermana, o a una amiga en la imagen de Sofía? El control nunca empieza con un puñetazo. Empieza con un «yo me preocupo por ti», con un «mi familia tiene reglas», con aislarte de tus seres queridos. Si crees que eres lo suficientemente inteligente como para no caer nunca en esta trampa, o crees que puedes leer a los manipuladores a primera vista, te reto a que te suscribas al canal ahora mismo, porque las siguientes partes de esta historia destaparán las tácticas más sutiles que incluso las personas más seguras pueden pasar por alto. Solo aquellos con una mente afilada y verdadero valor se atreverán a enfrentar la cruda verdad que voy a contar. No dejes que tu ego te engañe. Demuestra que perteneces al 1% que se atreve a mirar a la oscuridad pulsando el botón de suscripción ahora. Volviendo a aquel día en el supermercado. Después de que Sofía se fuera, hice algo que nunca pensé que haría. Empecé a investigar a mi yerno. Y lo que encontré no fueron solo pruebas de infidelidad o fiestas locas. No, era mucho peor. Era un secreto oscuro de todo el linaje de la familia de Javier, una tradición de violencia heredada de padres a hijos
donde Antonio, ese suegro respetable, era el cabecilla. Esa noche llamé a Carlos. Necesito que investigues a la familia de Javier. Inmediatamente. ¿Qué pasa, Elena? ¿Estás exagerando?, preguntó Carlos con voz adormilada. Sofía tiene un moratón en el brazo y les tiene un miedo que parece pánico. Si no lo haces tú, lo haré yo misma. Al otro lado hubo un silencio y luego la voz de Carlos se volvió firme, como la de un oficial de policía. Mándame la matrícula y la dirección exacta. Empiezo mañana mismo. Creíamos ser los cazadores, pero no sabíamos que estábamos entrando en la guarida de unos viejos lobos astutos. Y la verdadera guerra acababa de empezar cuando esa puerta de roble se abrió aquel día. 3 días después de la llamada con Carlos, nos citamos en una cafetería antigua en el barrio de Chamberí, donde solíamos tener citas de jóvenes. Pero esta vez no había velas ni flores, solo una carpeta amarilla y vieja sobre la mesa de madera. Carlos no llevaba uniforme, iba de paisano, pero tenía la cara tensa, igual que cuando participaba en redadas antidroga. Empujó la carpeta hacia mí sin decir una palabra. La abrí. Dentro había una fotocopia de una denuncia amarillenta, con fecha de hace 20 años. La denunciante era María González, la madre biológica de Javier, esposa de Antonio. Motivo de la denuncia: violencia doméstica, 2 costillas rotas y traumatismos. Retiró la denuncia solo 48 horas después, dijo Carlos, con voz grave y fría. El informe dice que ella declaró haberse resbalado en el baño, pero el policía que llevó el caso entonces escribió una nota al margen. La víctima muestra pánico extremo ante la presencia del marido. Y Elena, ¿sabes quién fue a la comisaría a recogerla? Fue Antonio, y con él iba un niño de 10 años. Ese niño era Javier. Sentí un escalofrío. Javier creció en la violencia. No solo la presenció, respiró ese aire, comió y durmió con ella. Aprendió que la forma en que un hombre mantiene el poder en la familia es sembrando el miedo. Y ahora, mi hija estaba viviendo en la misma jaula donde su madre murió poco a poco. Hay más. Carlos pasó la página. Los antiguos vecinos de la familia de Antonio en Sevilla dicen que su mujer murió de cáncer, pero la realidad es que estuvo totalmente aislada los últimos 3 años de su vida. Sin amigos, sin familia, con el teléfono cortado. Murió en silencio. Antonio vendió la casa justo después del funeral y trasladó a toda la familia a Madrid para borrar el rastro. Sentí náuseas. La tostada que había en la mesa me supo amarga. Así que no nos enfrentábamos solo a un matrimonio con problemas, nos enfrentábamos a un monstruo sistemático, un manipulador experto con años de experiencia, rompiendo la voluntad de las mujeres. Y Javier, mi yerno, era su fiel discípulo. Intenté contactar con Sofía justo después de esa reunión. La llamé, pero comunicaba. Le escribí mensajes, sin respuesta. Conduje hasta su casa, toqué el timbre repetidamente. A través de la cámara de seguridad sonó la voz de Javier, fría y distante. «Mamá, a Sofía le duele la cabeza, necesita descansar, no la molestes ahora. Déjame hablar con ella, solo 1 minuto», supliqué a esa caja de metal. «Ya se ha dormido, te llamaremos luego». Un pitido largo sonó. La puerta siguió cerrada. Me quedé allí, impotente, mirando a la ventana del 2.º piso, donde las cortinas estaban echadas. No sabía que, justo en ese momento, dentro de ese piso de lujo, se estaba preparando un guión cruel para el fatídico almuerzo del domingo. Ese domingo era el aniversario de bodas de los padres de Antonio, una celebración extraña que él obligaba a sus hijos a celebrar, aunque su mujer ya hubiera fallecido. Sofía tenía que preparar un banquete. Se había levantado a las 5 de la mañana, limpiando cada rincón de la cocina, puliendo la cubertería de plata hasta que brillaba como un espejo. Según me contó Sofía después, el ambiente en la casa estaba tenso como la cuerda de un violín. Antonio llegó a las 11 de la mañana, paseándose por la casa, pasando el dedo por los muebles para buscar polvo,
destapando las ollas para oler la comida con la cara de un juez estricto buscando fallos. Javier iba detrás de su padre, callado, con la cabeza gacha. Había desaparecido por completo su aire elegante y seguro. Solo quedaba un niño asustado por los truenos. El plato principal era tortilla de patatas, la receta tradicional. Es la especialidad de Sofía, un plato que me ha hecho cientos de veces y nunca le sale mal. Pero hoy, bajo la presión de esos dos pares de ojos masculinos, le temblaban las manos. Cuando puso el plato de tortilla en la mesa, Antonio cortó un trozo y se lo llevó a la boca, masticando despacio. Toda la habitación estaba en silencio sepulcral. Solo se oía el choque de los cubiertos contra la porcelana. Sofía contenía la respiración, retorciendo el delantal con las manos. Antonio escupió el trozo de huevo en la servilleta. Tiró la servilleta a la mesa, con la cara roja de ira. «Salada», rugió. «¿Pretendes envenenarme? ¿A esto llamas comida para personas? ¿Tu madre no te enseñó a probar la comida antes de servírsela a tu suegro?» Lo siento, yo la probé», balbuceó Sofía, con las lágrimas a punto de salir. «¿Te atreves a contestarme?» Antonio se levantó de golpe. La silla cayó al suelo con estruendo. Sofía se giró para mirar a su marido pidiendo ayuda. «Javier, pruébala tú también, no está salada». Pero Javier no miró a su mujer. Miró a su padre y luego al plato de tortilla. Le tenía más miedo a su padre que amor a su mujer. Se levantó, no para defender a Sofía, sino para demostrar su lealtad a su padre. «Has arruinado la comida de papá», dijo Javier con voz gélida. «Pídele perdón ahora mismo». «Pero yo...» «He dicho que pidas perdón», gritó Antonio, y en un segundo de locura levantó la mano. Un bofetón tremendo golpeó la cara de Sofía. Ella se tambaleó y se golpeó la espalda contra el borde de la mesa. El dolor físico no era nada comparado con el derrumbe mental. Sofía levantó la vista hacia Javier. Su marido estaba allí parado, viendo cómo su padre pegaba a su mujer, sin hacer nada para detenerlo, sin una palabra de defensa. En sus ojos, en ese momento, solo había una sumisión cobarde. Antonio no había terminado. Agarró a Sofía del pelo, obligándola a levantarse. «A la cocina, Ana, conectón. Hacer otra ahora mismo. Y como esta vez salga asquerosa, no respondo». La empujó con fuerza hacia la cocina. Sofía se tambaleó, pero en lugar de ir a la cocina, corrió hacia el baño de la planta baja y echó el pestillo. Los golpes en la puerta resonaron fuera. «¡Abre! ¿De qué te escondes? ¡Abre ahora mismo, niñata!». Los gritos de Antonio se mezclaban con los golpes de Javier. «Sofía, no enfades más a papá. ¡Abre la puerta!». En ese espacio estrecho con olor a productos de limpieza, Sofía sacó temblando el teléfono que había escondido en el bolsillo desde la mañana. Tenía las manos empapadas de sudor y sangre del labio partido. Marcó mi número. Ese fue el momento de la verdad. No fue solo una llamada. Fue el grito de auxilio de alguien que se ahoga en el océano y ve el último salvavidas. Y cuando escuché la voz rota de mi hija, «Mamá, mi suegro me ha pegado», supe que el tiempo de negociar se había acabado. Había llegado el momento de convertirme en la pesadilla de esos hombres. Agarré las llaves del coche y la vieja pistola de mi padre que guardaba en la caja fuerte. Algo que nunca pensé que usaría, pero hoy sería mi billete para cruzar esa puerta del infierno. El mediodía de julio en Madrid era un horno gigante. El asfalto del Paseo de la Castellana humeaba, nublando la vista de los que pasaban con prisa. Pero yo no sentía ese calor. Lo único que sentía era el peso frío del revólver Astra viejo en mi bolso de piel en el asiento del copiloto. Era una reliquia de mi padre, un veterano, algo que juré no tocar nunca, pero ahora estaba ahí como un monstruo dormido esperando despertar. Conduje mi viejo Seat zigzagueando entre el tráfico, ignorando los claxones que sonaban detrás de mí. Los 20 minutos desde Lavapiés hasta el barrio de Salamanca, ese barrio de clase alta,
con edificios de fachadas de mármol y porteros uniformados, se me hicieron como 20 años de cárcel. En mi cabeza se repetía una y otra vez la voz rota de Sofía. Mamá. Cada vez que el recuerdo volvía, pisaba un poco más el acelerador. Ya no era Elena, la contable amable de 55 años. Era una madre fiera corriendo hacia la guarida del enemigo para recuperar a su cría. Frené en seco en la esquina de la calle Claudio Coello, donde Carlos ya estaba esperando. Llevaba su uniforme verde de la Guardia Civil, con sudor en la frente y cara seria, pero con una preocupación evidente en los ojos. No iba en el coche patrulla, había ido en su moto particular para llegar antes. Al verme, corrió, abrió la puerta del copiloto y se metió dentro. Tranquila, Elena. La voz de Carlos era grave y firme, intentando anclarme a la realidad. He llamado a los compañeros de la zona, pero tardarán al menos 15 minutos. No podemos hacer ninguna locura. Me giré hacia mi exmarido, apretando el volante hasta que se me pusieron los nudillos blancos. No voy a esperar a la policía, Carlos. La niña está ahí dentro con 2 locos. Uno ya mató a su mujer en vida a base de golpes, y el otro acaba de aprender a hacer lo mismo. Carlos bajó la mirada hacia mi bolso entreabierto. Sus ojos se detuvieron en la empuñadura metálica del arma que asomaba tras el monedero. Se quedó paralizado un segundo, respiró hondo. Como policía, debería habérmela quitado inmediatamente, pero en ese momento me miraba como padre. No la uses a menos que quieras pudrirte en la cárcel toda tu vida, dijo en voz baja, poniendo su mano sobre la mía. Déjame a mí la parte legal. Tú encárgate de nuestra hija. Dejamos el coche allí y corrimos las 2 últimas manzanas. El edificio donde vivía Sofía apareció imponente, una fortaleza de riqueza y silencio. El portero intentó pararnos, pero al ver el uniforme de Carlos y mi cara de pocos amigos, retrocedió y nos abrió la puerta de cristal con mano temblorosa. El ascensor subía al 4º piso con una lentitud cruel. La música clásica suave que salía del altavoz parecía una burla sarcástica para la tormenta que yo llevaba dentro. Ding. La puerta se abrió. El pasillo era largo, silencioso, con una alfombra gruesa que se tragaba el ruido de los pasos. El fuerte olor a ambientador de jazmín no podía ocultar la frialdad de aquel lugar. Nos paramos frente a la puerta de roble tallado del 4B. El corazón me iba a 1000. Pensaba que se me iba a salir del pecho en cualquier momento. Carlos me hizo un gesto con la cabeza y tocó el timbre. 1 vez. 2 veces. Se escucharon pasos pesados desde dentro. La puerta se abrió. Antonio estaba allí. Seguía con su camisa blanca impecable, copa de vino tinto en la mano, como si acabara de salir de una fiesta de la alta sociedad y no de una escena de violencia doméstica. Al vernos a Carlos y a mí, su cara no mostró miedo, sino una mueca de desprecio. «Vaya consuegros», dijo, arrastrando las palabras con olor a alcohol. «¿Llegáis justo para la comida? Qué lástima, vuestra torpe hija ha estropeado todos los platos». «¿Dónde está Sofía?», pregunté, con la voz temblando de rabia contenida. «Está donde se merece estar, reflexionando sobre lo inútil que es». Antonio se encogió de hombros e intentó cerrar la puerta. «Idos a casa. Cómo educo a mi mujer o a mis hijos es asunto de mi familia. La policía no tiene derecho a meterse en cómo llevo mi casa». Miró el uniforme de Carlos con desafío. Se sabía la ley. Sin una orden de registro, sin un grito de auxilio directo en ese momento, la policía no puede entrar así como así en una casa privada. Es un viejo zorro que sabe usar la ley para colarse por sus grietas. He dicho, pronuncié cada palabra despacio, metiendo la mano derecha en el bolso. ¿Dónde está Sofía? ¿Estás sorda? Largaos de aquí antes de que llame a seguridad. Las palabras de Antonio se le atascaron en la garganta. Su sonrisa arrogante se apagó y sus ojos se abrieron como platos. Había sacado la astra. No le apunté a la cabeza. No estoy loca, pero la sujetaba con firmeza
apuntando al suelo, con el seguro quitado. El brillo frío del acero contrastaba violentamente con el lujo acogedor del piso. En una sociedad como la española, donde las armas están tan controladas, ver a una mujer de mediana edad con una pistola en la puerta de un vecino es algo que rompe todos los esquemas. Destrocé todas las normas sociales, toda esa falsa seguridad que Antonio había construido. Dio un paso atrás y el vino se derramó sobre el parqué. Estás loca, balbuceó, pálido como un muerto. Sí, estoy loca, di un paso adelante, apartándolo de un empujón con el hombro. Y no querrás saber de lo que es capaz una madre loca. Carlos no me detuvo. Pasó rápidamente junto a Antonio, con la mano en su funda por si acaso, y le susurró al oído a ese hombre que ahora temblaba: si te mueves, lo consideraré resistencia a la autoridad con amenaza de armas. No me pongas a prueba. Entré corriendo al salón. El piso era enorme, decorado con un estilo minimalista y caro, pero frío como una morgue. Javier estaba encogido en un rincón del comedor, torpe. Al ver la pistola, levantó las manos, gimiendo. Mamá, tranquila, yo no he hecho nada, fue papá. Papá solo quería enseñarle. Cállate la boca, grité. Y mi voz retumbó en toda la casa. No mereces llamarme madre. Corrí por el pasillo hacia los dormitorios. Sofía, Sofía. Mamá. Un sollozo débil salió de la puerta del baño al fondo del pasillo. Me lancé, giré el pomo. Cerrado con llave. Sofía, abre. Soy mamá. Papá Carlos y yo estamos aquí. Sonó un clic y la puerta se abrió. La imagen que vi me perseguirá hasta la tumba. Mi hija, mi flor radiante, estaba sentada en el suelo frío de baldosas. Tenía una mejilla hinchada, morada, con la marca de los dedos. El labio inferior partido, con sangre seca. Sus ojos estaban hinchados, vacíos, como si su alma hubiera abandonado ese cuerpo dolorido. Tiré el bolso, con la pistola aún dentro, a un lado, y me arrodillé para abrazarla. El cuerpo de Sofía estaba rígido, y luego empezó a temblar violentamente en mis brazos. El olor fuerte a lejía de su ropa me golpeó la nariz. Se había escondido allí, entre los productos de limpieza, porque era su único refugio. Mamá, lo siento. Estropeé la comida, susurró con la voz ronca. No, cariño, no. Se me saltaron las lágrimas calientes. No has hecho nada malo. Nunca es culpa tuya. Carlos apareció en la puerta del baño. Al ver a su hija así, se le oscureció la cara. Apretó la mandíbula tanto que oí rechinar sus dientes. No dijo nada, solo se quitó la chaqueta del uniforme y se la puso por encima a Sofía. Ese gesto no era solo para abrigarla, era una declaración. Esta chica está bajo la protección de la Guardia Civil y de un padre. Levántate, hija, dijo Carlos, suave pero con autoridad. Nos vamos a casa. Ayudamos a Sofía a caminar hasta el salón. Antonio había recuperado algo de compostura, o quizás pensó que yo no me atrevería a disparar de verdad. Se puso delante de la puerta de salida, cruzado de brazos, intentando recuperar su autoridad. Ella no va a ningún lado, declaró. Es la mujer de Javier, pertenece a esta casa. Javier estaba detrás de su padre, mirando al suelo, sin atreverse a levantar la vista para mirar a su mujer. Sostuve a Sofía firmemente y con la otra mano busqué la pistola en el bolso. Pero esta vez, Carlos se adelantó. Sacó su defensa reglamentaria, la porra, y señaló directamente a la cara de Antonio. Señor Antonio, dijo Carlos con una voz tan fría como el invierno en Madrid. Según el artículo 153 del Código Penal, tengo motivos suficientes para detenerle ahora mismo por un delito flagrante de violencia doméstica. Tiene dos opciones. Una es apartarse y dejarnos pasar. La otra es que le ponga las esposas, le saque a rastras delante de todos sus vecinos pijos del barrio de Salamanca y me asegure de que duerma esta noche en el calabozo con los camellos. Usted elige.
El silencio llenó la habitación durante 3 segundos. Antonio miró la porra, miró la pistola que asomaba en mi bolso y miró los ojos de fuego de Carlos. Se dio cuenta de que su poder, ese poder construido sobre el miedo de los débiles, no servía de nada contra gente que ya no tenía nada que perder. Apretó los dientes y se apartó. Pasamos por su lado. Al pasar junto a Javier, Sofía se detuvo un momento. No miró a su marido. Solo dijo una frase, bajita pero clara: «Eres un cobarde». Salimos de esa puerta, dejando atrás ese piso de lujo podrido por dentro. Las puertas del ascensor se cerraron, cortando la mirada de odio de Antonio. Al salir a la calle, el sol deslumbrante nos golpeó de nuevo, pero esta vez no quemaba. Se sentía como una limpieza. Metí a Sofía en el asiento trasero del coche de Carlos. Cuando el motor arrancó y salimos del barrio de Salamanca, Sofía apoyó la cabeza en mi hombro y rompió a llorar. No era el llanto asustado del baño, era un llanto a gritos, profundo, el llanto del desahogo de alguien que acaba de sobrevivir. Miré por el retrovisor y vi las manos de Carlos apretando el volante, temblando. Habíamos ganado esta batalla, pero yo sabía que la guerra de verdad acababa de empezar. Los moratones de Sofía sanarían, pero las cicatrices de su alma y la sucia batalla legal que se avecinaba con la familia de Antonio serían otra historia. Pero en ese momento, solo necesitaba saber una cosa. Mi hija estaba a salvo. El Hospital La Paz, al atardecer, tenía ese ambiente deprimente típico de urgencias. Olor a desinfectante, alcohol y ansiedad flotando en el aire. No llevamos a Sofía a casa directamente. Carlos, con su experiencia, insistió en que lo primero era conseguir el parte de lesiones. Él sabía mejor que nadie que, ante un juez, las lágrimas de una madre valen menos que un papel con el sello de un médico forense. Sofía estaba sentada en el borde de la camilla, balanceando las piernas en el vacío. La doctora de guardia, una mujer de mi edad con ojeras de no haber dormido, medía suavemente con una regla el moratón de su mejilla. El sonido de la cámara de fotos, clic, clic, sonaba frío, registrando cada rastro de brutalidad en el cuerpo de mi hija. Cada foto era como una aguja en mi corazón. Yo estaba en un rincón, agarrada a la barra de metal de la cama para no caerme. Carlos estaba en el pasillo, apoyado en la pared, vigilando la puerta como un soldado, listo para aplastar a cualquiera que se acercara. Traumatismo en tejidos blandos de la cara, laceración en la mucosa del labio, hematomas en la muñeca por agarre fuerte y signos de shock psicológico agudo, leyó la doctora en voz alta mientras escribía. Levantó la vista hacia Sofía y suavizó la voz. «Hija, esta no es la primera vez, ¿verdad?» Sofía no respondió, solo se quedó mirando sus manos entrelazadas con los nudillos blancos de miedo. Ese silencio fue la respuesta más dolorosa. Al salir del hospital, llevamos a Sofía a mi pequeño piso en Lavapiés. Carlos insistió en quedarse esa noche. Se hizo una cama en el sofá viejo del salón, dejando su arma reglamentaria sobre la mesa de centro. Su presencia hacía que la casa pareciera más pequeña, pero 1000 veces más segura. Sofía se metió en su habitación de la infancia, donde los peluches viejos seguían en la estantería, pero su dueña ahora tenía el alma rota. Esa noche fue eterna. Me acosté al lado de mi hija, escuchando su respiración entrecortada. Cada vez que pasaba un coche por la calle o soplaba el viento, Sofía se encogía. Dormía, pero la pesadilla seguía despierta. En sueños, llamaba a Javier, a veces suplicando, a veces pidiendo perdón. «Lo siento, lo haré mejor, no te enfades». Le acaricié el pelo, empapando la almohada con mis lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres maltratadas son siempre las primeras en pedir perdón? A la mañana siguiente, cuando el sol débil de Madrid se colaba por las cortinas, el teléfono de Sofía vibró en la mesita de madera. En la pantalla apareció el nombre que más odiaba, Javier.
Sofía miró el teléfono como si fuera una bomba de relojería. Extendió la mano temblando. No lo cojas, dije rápido. Pero, ¿y si está preocupado, mamá? Susurró Sofía, con los ojos todavía nublados por esa dependencia enfermiza. ¿Y si se ha dado cuenta de su error? Le quité el teléfono de la mano y puse el altavoz. Escucha bien, Sofía. Escucha lo que tiene que decir. Descolgué, pero me quedé callada. La voz de Javier sonó, pero no era la de un marido arrepentido. Era una mezcla extraña de reproche, súplica y amenaza velada. Una copia perfecta del tono de Antonio. Sofía, ¿dónde estás? ¿Sabes lo enfadado que está papá? Está pensando en llamar a sus abogados para denunciar a tu madre por secuestro y allanamiento de morada. Vuelve a casa ahora mismo, ya he intentado que papá te perdone. Solo tienes que venir, pedirle perdón como Dios manda y todo pasará. No compliques más las cosas. Sabes que te quiero, pero tú me obligas a portarme mal. Todo esto es por ser tan cabezota. Colgué. La habitación se quedó en silencio absoluto. Sofía estaba sentada, con las lágrimas cayendo. Pero esta vez, en sus ojos, vi que algo se rompía. Esa frase de Javier, tú me obligas a portarme mal, había rasgado el último velo de su fantasía. Él no estaba preocupado por sus heridas, solo tenía miedo de que su padre se enfadara. Estaba culpando a la víctima, la técnica de manipulación más clásica de los maltratadores. Ahora, quiero parar un momento y hablaros directamente a vosotros, los que estáis siguiendo la historia de mi familia a través de esta pantalla. Escuchad bien las palabras de Javier. Tú me obligas a portarme mal. Esto no es amor. Esto es un lavado de cerebro. Si estás escuchando estas palabras de tu pareja y piensas, bueno, quizás tiene razón, debería ser más dócil, por favor, apaga este vídeo. Esta historia no es para ti, y no puedo ayudarte si te niegas a ver la verdad. Pero si sentiste un escalofrío en la espalda al oír esa frase, si reconoces el peligro mortal detrás de esa máscara de «lo hago por tu bien», deja un comentario abajo. Veo al monstruo. Solo las personas profundas, las que han vivido el dolor o tienen una intuición especial, entienden que los golpes físicos son solo la punta del iceberg. La destrucción mental es lo que nos mata cada día. No comentes si solo miras por curiosidad. Este espacio es para quienes se atreven a mirar la oscuridad de la mente humana. Volviendo a Sofía. Después de esa llamada dejó de llorar. Se secó las lágrimas, levantó la cabeza y nos miró a mí y a Carlos, que estaba en la puerta. «Papá, mamá». Su voz aún temblaba, pero tenía un toque de acero. «Vamos a comisaría. Quiero poner una denuncia». Carlos soltó un suspiro, relajando los hombros como si se hubiera quitado 1000 kilos de encima. «Muy bien, hija. Llevo esperando a que digas eso desde ayer». Llegamos a la comisaría de Chamberí a las 10 de la mañana. Como Carlos es del cuerpo, nos llevaron a un despacho privado, lejos de las miradas curiosas de la sala de espera. Nos atendió el inspector Martínez, un hombre de mediana edad con cara seria pero mirada comprensiva. El proceso de denunciar violencia de género en España es duro y agotador. Sofía tuvo que contarlo todo, cada detalle, cada insulto, cada bofetada, cada vez que le prohibieron ver a sus amigos. Revivir esos recuerdos era como echar sal en una herida abierta. Necesito saber el papel del señor Antonio. El inspector Martínez golpeaba el boli contra la mesa. Él fue quien la agredió físicamente, y su marido, Javier, solo miró. Así es, dijo Sofía en voz baja. Pero Javier, él también participaba en el control. Se quedaba con mis tarjetas de crédito, revisaba mi móvil cada noche, informaba de todo lo que yo hacía a su padre. Eso es complicidad y maltrato psicológico, asintió Martínez, escribiendo rápido en el informe. Pediremos una orden de alejamiento para los dos. Sin embargo, dudó, mirando a Carlos y luego a mí. Tengo que advertirles. Antonio no es un don nadie,
El archivo dice que tiene acciones en grandes constructoras y muchos contactos con abogados. No se va a quedar quieto esperando las esposas. Va a contraatacar, y su ataque irá directo a la reputación de su familia. No le tengo miedo, dijo Carlos, poniendo la mano en el hombro de Sofía. Me he enfrentado a narcos más peligrosos que él. Pero los narcos no usan abogados para hacer pasar a la víctima por loca, respondió Martínez con intención. Preparaos, va a ser una guerra sucia. La advertencia de Martínez se hizo realidad antes de lo que pensábamos. 2 días después, justo cuando el juzgado aprobó la orden de alejamiento temporal, recibí un sobre por mensajería urgente en casa. Sin remitente, solo el logo de un bufete de abogados prestigioso de Madrid. Dentro había una demanda cruzada. Antonio demandaba a Carlos por abuso de autoridad policial, allanamiento de morada y amenazas con arma de fuego. Me demandaba a mí por calumnias y daños al honor. Pero lo más terrible estaba al final. Pedía al tribunal un examen psiquiátrico para Sofía, alegando que mi hija tenía antecedentes de depresión y paranoia, y que las heridas que tenía se las había hecho ella misma en un brote psicótico para culpar a la familia de su marido. Sostuve el papel con las manos temblando de ira. No solo quería librarse, quería destruir a mi hija por completo, convertirla de víctima en loca ante la sociedad. Estaba usando el sistema legal, que debería proteger la justicia, como un arma para atacarnos. Sofía cogió el papel, pálida. Ellos dicen que estoy loca, mamá. No, hija, rompí la demanda y la tiré a la basura. No dicen que estás loca, están asustados. Esto es lo que hacen las ratas cuando están acorraladas. Miré a los ojos de mi hija y luego a los de Carlos. No vamos a jugar más con sus reglas, declaré. Si él quiere una guerra de honor, le daré una guerra que no podrá ganar. No nos vamos a callar en un juzgado a puerta cerrada. Vamos a sacar esta historia a la luz. Fue entonces cuando decidí hacer lo que Antonio más temía: contar esta historia al mundo entero. No como una madre débil, sino como una mujer dispuesta a quemar el mundo para proteger a su hija. El despacho de Raquel estaba en un edificio antiguo cerca de Plaza de Castilla, donde se concentran los grandes juzgados de Madrid. El aire en la sala estaba cargado de olor a papel viejo y café frío. Raquel es una vieja compañera mía, una mujer pequeña, pero con la mente fría de un lobo, experta en divorcios complicados. Se bajó las gafas hasta la punta de la nariz, mirando fijamente la montaña de papeles que acababan de enviar los abogados de Antonio. Elena, seré directa. Raquel tamborileó con los dedos sobre la mesa de madera. Están jugando sucio, muy sucio, pero de forma efectiva. No niegan del todo que hubo un forcejeo, pero están cambiando la historia. Dicen que Sofía tiene trastorno bipolar y que se autolesiona frecuentemente para llamar la atención. Tienen un historial médico de un psiquiatra privado al que Javier llevó a Sofía en secreto hace 6 meses. Sofía se encogió en la silla, pálida como un fantasma. Yo no sabía que era un psiquiatra. Javier me dijo que era un consejero matrimonial solo para hablar y reducir el estrés. Es una trampa. Apreté la mano de mi hija. Lo han planeado desde hace mucho. Antonio sabe que es un maltratador, así que preparó una salida de emergencia por si algo salía mal. Raquel suspiró, quitándose las gafas y frotándose las sienes. El problema es este. Antonio es un empresario respetable y Javier tiene un expediente limpio. No hubo testigos en esa casa aparte de ellos 3. La declaración de tu hija y la de esos 2 hombres se pondrán en una balanza. Y con ese historial psicológico falso, el tribunal podría inclinarse hacia ellos. Necesitamos un testigo independiente o una prueba física irrefutable. Las heridas de Sofía demuestran que le duele, pero no demuestran quién se las hizo si ellos insisten en que se cayó sola. Al salir del despacho de abogados, el sol abrasador de Madrid parecía querer quemar la poca esperanza que nos quedaba. Sofía estuvo callada todo el camino,
mirando con ojos vacíos por la ventanilla. Sabía lo que pensaba. Se culpaba por ser tonta, por dejar que la manipularan, por firmar papeles sin leer y ver médicos sin preguntar quiénes eran. No pienses más, dije, con la vista fija en la carretera. Encontraré un testigo. ¿De dónde, mamá? Sofía soltó una risa amarga. Ese piso está insonorizado. A los vecinos de Salamanca no les importan los asuntos de los demás. Valoran más su privacidad que la vida de una persona. Nadie puede vivir sin dejar rastro, dije con firmeza. Dejé a Sofía en casa con Carlos para que la cuidara y volví sola al barrio de Javier. No podía entrar al edificio porque no tenía llave magnética, y seguro que Antonio ya había avisado al portero para que no me dejara pasar. Pero podía esperar. Me senté en la cafetería frente al portal, pedí un cortado y observé. Pasaron 2 horas. Gente entrando y saliendo, señoras paseando perros, empleadas del hogar empujando carritos de bebé. Y entonces la vi. La mujer que vive en el 4A, enfrente de Antonio. Recordaba su cara porque la última vez que visité a Sofía, la vi regando unos geranios en el balcón y me sonrió al saludar. Pagué rápidamente, crucé la calle y la intercepté justo delante de la panadería. Disculpe, señora, dije jadeando. Usted es la vecina de mi hija Sofía del 4B, ¿verdad? La mujer, de mi edad y vestida con elegancia, se sobresaltó, me reconoció. Sus ojos miraron rápido a los lados, como con miedo a ser vista, y se bajó un poco el ala del sombrero. No sé nada, dijo rápido, intentando irse. Por favor, no me meta en esto. El señor Antonio no es alguien con quien se pueda jugar. No le pido que se enfrente a él. Le agarré el brazo, suplicando pero firme. Solo le pido que diga la verdad. Están haciendo pasar a mi hija por loca. Usted también es mujer, quizás también es madre. Si a su hija la golpearan su marido y su suegro tras esa puerta, ¿no desearía que alguien saliera a decir algo justo? La mujer se detuvo. Me miró a los ojos y la frialdad de la clase alta madrileña pareció romperse un poco. Se llamaba Isabela. Lo oímos todo, susurró Isabela, con voz temblorosa. El piso está insonorizado, pero el sistema de ventilación de las cocinas comparte el mismo conducto. Cada vez que entro a cocinar por la noche, oigo cómo le grita. Palabras horribles, inútil, parásito. Te voy a dar una lección. Y el llanto ahogado de la chica. ¿Estaría dispuesta a decir eso ante un juez? El corazón me latía a 1000. Isabela negó con la cabeza frenéticamente. No, no puedo. Mi marido tiene negocios con la empresa de Antonio. Si doy la cara me mata. No puedo. La decepción me cayó como un jarro de agua fría, pero no la solté. Entonces no hace falta que vaya al juzgado. Solo necesito que me dé algo, cualquier cosa que pruebe que lo que dice es verdad. Isabela se mordió el labio, pensando un largo rato. Luego rebuscó en su bolso y sacó un teléfono. Una vez, hace unos 2 meses, el ruido era tan fuerte que mi perro empezó a ladrar. Tuve miedo de que hubiera un asesinato y grabé el audio con el móvil a través de la rejilla de ventilación para llamar a la policía, pero mi marido me detuvo. Aún no lo he borrado. Me envió el archivo de audio por AirDrop allí mismo, en medio de la calle. Esto es todo lo que puedo hacer. No diga que se lo di yo. Y se fue apresuradamente, desapareciendo entre la gente. Abrí el archivo y me puse el teléfono en la oreja. Aunque había ruido de viento y ladridos, la voz de Antonio se oía clara, afilada y cruel. ¿Crees que puedes escapar de mí? Solo eres una perra en esta casa. Si te atreves a salir por esa puerta, te parto las piernas. Y luego un golpe seco y un grito desgarrador de Sofía. Se me saltaron las lágrimas. Aquí estaba. No era una imagen, pero probaba que las amenazas y la violencia eran reales, y destrozaba su argumento de que ella se hacía daño sola. Corrí a casa llena de esperanza. Pero al llegar vi a Carlos y a Sofía sentados frente al ordenador,
con caras aún más tensas que cuando me fui. «Llegas justo a tiempo», dijo Carlos sin apartar la vista de la pantalla. «Sofía acaba de recordar algo». Sofía señaló la pantalla del portátil. Era la interfaz de una aplicación de gestión familiar compartida en la nube. «Javier me obligó a instalar esto», dijo Sofía, con voz temblorosa pero llena de rabia. Lo llamaba diario de superación personal. Cada día tenía que entrar aquí y anotar mis propios errores del día y el castigo correspondiente que papá Antonio o él decidían. Decía que era para que yo tuviera autoconciencia. Me acerqué a la pantalla. Lo que leí me heló la sangre. No era diferente al diario de un campo de concentración. 12:05. Error. Olvidar comprar el vino que le gusta a papá. Castigo. Arrodillarse 30 minutos en la cocina. 20:06. Error. Contestar al marido. Castigo. Sin dinero para gastos una semana, prohibido llamar a mamá. 03:07. Error. Sopa salada. Castigo. Vacío, pero al día siguiente la nota decía: educación física realizada. Educación física. Leí esa frase y sentí un escalofrío. Así llamaban a las palizas. Esto está sincronizado con el correo del trabajo de Javier para que él lo revise a distancia, explicó Carlos, con los ojos brillando con la esperanza de un cazador que encuentra el rastro. Cree que es una herramienta de control, pero olvidó una cosa: los datos electrónicos no mienten. Esto demuestra coacción sistemática, control mental y tortura física prolongada. Sumado a la grabación que acabas de traer. Carlos se recostó en la silla con una sonrisa rara y fría. No solo tenemos pruebas para tumbar su acusación de locura, tenemos munición suficiente para meter a padre e hijo en la cárcel por maltrato, detención ilegal y esclavitud moderna. Pero tenemos que darnos prisa, dije mirando el reloj. Sus abogados intentarán borrar estos datos en cuanto sepan que Sofía ha escapado. Necesitamos un notario que levante acta ahora mismo. Esa noche, el pequeño piso de lavapiés dejó de ser un refugio de gente asustada. Se convirtió en el centro de mando de una operación. Copiamos datos, levantamos actas, reunimos pruebas. Sofía ya no lloraba. Estaba sentada allí, escribiendo contraseñas y detalles, con la cara endurecida. Mi hija estaba recomponiendo sus propios pedazos, no con pegamento, sino con la cruda verdad y un odio justificado. Teníamos las armas, pero no sabíamos que Antonio no era de los que se rinden fácil. Aún le quedaba una última carta bajo la manga, una carta dirigida al único punto débil de Carlos: su carrera policial. El teléfono de Carlos sonó a las 2 de la madrugada. Era su comandante jefe. Carlos colgó y dejó el móvil sobre la mesa de cristal con tanta suavidad que no hizo ruido, pero sentí como si acabara de dejar una granada sin anilla. Bajo la luz amarillenta del salón, a esas horas, la cara de mi exmarido envejeció 10 años. Las arrugas de sus ojos se marcaron más, y los hombros siempre firmes del guardia civil ahora caían pesados. «¿Qué pasa?», pregunté, aunque ya presentía lo peor. «El comandante», dijo Carlos con voz ronca. «Antonio ha puesto una denuncia en la dirección general. Me acusa de abuso de autoridad, allanamiento de morada, apuntar con arma a civiles, amenazar la vida de inocentes. Tiene buenos abogados, Elena. La denuncia ha ido directa a asuntos internos». «¡Pero es mentira! ¡Fuiste a salvar a tu hija!», exclamé. No les importa la razón, les importa el procedimiento. La suspensión del servicio es inmediata. Mañana por la mañana tengo que ir a entregar mi arma y mi placa mientras me investigan. Carlos se frotó la cara. He perdido mi autoridad. A partir de mañana soy un ciudadano normal. Ya no puedo usar mi placa para protegeros. Sofía, sentada en la esquina del sofá, escuchó a su padre y rompió a llorar otra vez. Es culpa mía. Papá ha perdido su trabajo por mí. No. Carlos se acercó, se arrodilló ante su hija
y le tomó las manos frías. No he perdido el trabajo, es solo temporal. Y aunque no sea policía, sigo siendo tu padre. Ningún papel de suspensión puede quitarme el derecho de padre a defender a su hija. Esa noche nadie durmió más. El piso de lavapiés de repente parecía asfixiante y peligroso. Sabíamos que Antonio jugaba una partida grande. Quería quitarnos el escudo primero. Sin la pistola y el poder de Carlos, solo éramos dos mujeres débiles frente a su poder y su dinero. A la mañana siguiente, el cielo de Madrid estaba gris, anunciando una tormenta de verano. Carlos se vistió de civil, metió su arma en la caja de seguridad para llevarla a entregar. «Iré a comisaría», me dijo Carlos en la puerta. «Lleva a Sofía directa al despacho de Raquel. Entrégale el USB con los datos y la grabación ya. No dudes. Antonio va un paso por delante. Tenemos que correr contra el tiempo». Asentí, agarrando fuerte la mano de Sofía. Esperamos a que Carlos se fuera hace 5 minutos antes de salir. No quería que nadie supiera nuestra ruta, pero subestimamos lo mucho que nos vigilaban. Justo al salir del portal, una sombra salió de la esquina de la tienda de ultramarinos. Me asusté y retrocedí, a punto de gritar, pero entonces vi que era Javier. Tenía un aspecto lamentable, barba de varios días, ojos rojos, la camisa arrugada como si la llevara puesta días. No parecía agresivo como su padre, parecía un perro abandonado bajo la lluvia. «Sofía», llamó con voz rota, lanzándose para intentar cogerle la mano. Me puse en medio y lo empujé. «Atrás, ¿aún te atreves a venir aquí?» «Mamá, se lo suplico». Javier cayó de rodillas en medio de la acera. La gente que pasaba empezó a mirar. «Solo quiero hablar con mi mujer. 5 minutos, por favor». Miró a Sofía por encima de mi hombro, llorando a mares. «Sofía, me equivoqué. Te lo juro, me equivoqué. Llevo 2 días sin comer ni dormir. La casa está vacía sin ti, me estoy volviendo loco. Papá, mi padre se pasa, lo sé. Pero yo te quiero, ¿no recuerdas lo felices que éramos?» Esta es la fase más peligrosa del círculo de la violencia. La fase de luna de miel falsa. Los maltratadores, después de golpear, vuelven suplicando y llorando y jurando cambiar para atraer a la víctima. De nuevo. Y la víctima, con el corazón blando y deseando ser amada, suele ceder. Sentí a Sofía temblar detrás de mí. Aún le quería. 3 años de amor no desaparecen en una noche, por mucho que duela. «¿Tú prometes que cambiarás?», preguntó Sofía en un susurro. «Sí, lo prometo». A Javier se le iluminaron los ojos y se arrastró más cerca. «Cerca. No escucharé más a papá. Nos mudaremos solos. Te mimaré. Lo que tú quieras. Vuelve conmigo, Sofía. No denuncies. No dejes que esto vaya más lejos. Conoces a mi padre. Aplastará a tus padres. Vuelve conmigo para protegerlos». Era una manipulación psicológica maestra. Usaba mi seguridad y la de Carlos para chantajear a Sofía. Atacaba su amor filial y su culpa. Sofía dio un paso adelante, pasándome. Intenté detenerla, pero su mirada firme me paró. Miró a Javier arrodillado en el suelo. «Dices que vas a cambiar», dijo Sofía despacio. «Pero Javier, ¿recuerdas el 3 de julio? Javier se quedó en blanco. «¿Qué día?» «El día que escribiste en el diario electrónico. Error. Sopa salada. Castigo. Educación física». Sofía sacó el móvil, abrió la captura de pantalla de esa maldita aplicación y se la puso en la cara. «Llamas educación física a ver cómo tu padre me da un puñetazo en el estómago. No eres una víctima de tu padre, Javier. Eres su cómplice. Eres mi carcelero». La cara de Javier cambió de color. La súplica desapareció, reemplazada por el pánico. «¿Tú, cómo tienes eso?» «Lo copié todo antes de irme». Sofía retrocedió, con la voz más dura que nunca. «¿Dices que me quieres?» «No, Javier. Solo amas la sensación de poseerme.
Amas tener una muñeca con la que desahogarte cuando tu padre te regaña. No voy a volver y no voy a retirar la denuncia. ¡Maldita zorra! Javier se levantó de un salto y la máscara de arrepentimiento se rompió en 1000 pedazos. Se lanzó a agarrar la muñeca de Sofía. ¿Crees que te vas a escapar? Mi padre va a... ¡Suéltala!, grité y le di un bolsazo con todas mis fuerzas en la cabeza. Javier se tambaleó. En ese momento un taxi paró. Empujé a Sofía dentro y cerré la puerta de golpe. ¡Vámonos! ¡A Plaza de Castilla!, le grité al taxista. Por la ventanilla vi a Javier allí parado, gritando insultos, con la cara deformada por la ira. Esa era su verdadera cara. Sofía se sentó a mi lado, sujetándose la muñeca que él había agarrado, pero no lloraba. Miraba al frente. Lo has hecho muy bien, le apreté la mano. Ya no le creo, mamá, susurró Sofía. Cuando se arrodilló solo sentí asco. Ya soy libre. Llegamos al despacho de Raquel a las 9:30. Carlos aún no había llegado. Estaba atascado con el papeleo en comisaría. Raquel nos recibió con cara muy seria. «Dadme los datos», dijo rápido, conectando el USB al ordenador. Cuando la grabación de la vecina y el diario electrónico aparecieron, a Raquel le brillaron los ojos. «Excelente», murmuró. «Esto basta para dar la vuelta a la partida». Pero Elena, me acaba de llegar una noticia del secretario judicial. El juez asignado al caso es el juez Vargas. Tiene fama de ser muy conservador y tiene una vida social muy amplia. ¿Quieres decir que conoce a Antonio? Es posible. Madrid es muy pequeño. Antonio es constructor. Vargas es funcionario. Seguro que han brindado juntos en algún sitio. Raquel imprimió el montón de documentos. Tenemos que subir esto al sistema inmediatamente para que sea una prueba pública y Vargas no pueda ignorarlo. Pero hay un problema. ¿Qué problema? Antonio acaba de pedir una vista urgente para esta tarde para revisar la orden de alejamiento. Quiere llevarse a Sofía a casa bajo supervisión médica basándose en ese historial psiquiátrico falso. Si no presentamos estas pruebas y se validan antes de las 2 de la tarde, el juez podría ordenar que Sofía vuelva a casa de su marido o ingrese en un psiquiátrico para ser evaluada. El reloj de la pared marcaba las 10. Teníamos 4 horas para salvar a Sofía de ser enviada legalmente de vuelta al infierno. «Vámonos». Raquel se levantó y se puso la chaqueta del traje. «Nos vamos al juzgado. Esto va a ser una guerra cara a cara». Miré a Sofía. Respiró hondo, se limpió el pintalabios corrido y se puso derecha. Ya no era esa chica asustada escondida en el baño. Ahora era una guerrera a punto de entrar en la arena, donde la bestia la esperaba con las garras de la ley y el dinero. Pero teníamos algo que Antonio no tenía: la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre es el arma más letal. Los juzgados de Plaza de Castilla se alzaban bajo el sol abrasador de Madrid, como unas torres inclinadas. Ese lugar donde la justicia y la injusticia a veces están separadas por 1 milímetro. Llegamos a las 12:45. El aire acondicionado del vestíbulo estaba a tope, helado, pero un sudor frío me bajaba por la espalda. El olor a papel viejo, a tinta y esa tensión densa hacían que me costara respirar. Al final del pasillo, Antonio y Javier ya estaban esperando. Junto a ellos había un abogado con un traje italiano brillante y un maletín de piel de cocodrilo, de esos tipos que sabes que viven de retorcer la verdad solo con mirarlos. Antonio parecía estar en forma, seguro de sí mismo, sin rastro de miedo a ser descubierto. Se reía de algo con su abogado, pero al vernos, la sonrisa se le borró y nos lanzó una mirada afilada. Se acercó y nos cortó el paso frente a la sala de vistas número 4. «Elena», saludó con la cabeza, con tono sarcástico. «He oído que a tu exmarido, ese policía tan diligente, le han suspendido de empleo y sueldo esta mañana. Qué pena. Sin esa placa, ¿con qué derecho estáis aquí parados?». Apreté la mano de Sofía,
notando cómo temblaba. Di un paso adelante, poniéndome entre él y mi hija. Estamos aquí como personas libres, Antonio. Eso que le robaste a mi hija durante los últimos 3 años. ¿Libertad? Se rió con desprecio. ¿Llamas libertad a una chica mentalmente inestable que se escapa de casa con otro y luego vuelve para calumniar a su suegro? Despierta, Elena. Dentro de un rato, el juez Vargas firmará la orden para ingresarla en el psiquiátrico privado que he elegido. Allí la cuidarán muy bien. La palabra cuidar en su boca sonó a sentencia de muerte. Quise abofetear esa cara de hipócrita, pero Raquel, nuestra abogada, me puso la mano en el hombro para que me calmara. No podíamos perder el control ahora. Esa era la trampa que él nos tendía. Entremos, dijo Raquel fríamente. Guárdese las palabras para el juez, señor Antonio. La vista se celebró en una sala pequeña y discreta, reservada para asuntos familiares urgentes. El juez Vargas era un hombre de unos 60 años, calvo, con gafas de culo de vaso y cara de aburrimiento, como si quisiera terminar rápido para irse a comer. Hojeó el expediente sin ni siquiera levantar la vista para mirarnos. La parte demandante, el señor Antonio Martínez, solicita la anulación de la orden de alejamiento temporal y pide la tutela médica de su nuera, la señora Sofía, por motivos de salud mental, dijo con voz monótona. Que hable el abogado del demandante. El abogado del traje italiano se levantó, con la confianza de quien da un discurso. Presentó unos papeles con sellos rojos. Su señoría, mi cliente es un empresario respetable, un ciudadano modelo. Él y su hijo están extremadamente preocupados por el estado de la señora Sofía. Ella tiene antecedentes de depresión postmatrimonial y sufre alucinaciones de maltrato. Las heridas que presenta, como certifica el psiquiatra privado de la familia en este informe, se las provocó ella misma durante ataques de pánico. El hecho de que huyera con su madre y su padre biológico, quien acaba de ser suspendido por abuso de poder, es prueba de esta inestabilidad. Solicitamos al tribunal que la devuelva a su marido para continuar con su tratamiento. El juez Vargas asintió, mirando a Sofía con evidente sospecha. A sus ojos, Sofía solo era una esposa joven y problemática, y Antonio un hombre de éxito respetable. ¿La defensa tiene algo que decir?, preguntó Vargas, con un tono como si ya tuviera la sentencia decidida. Raquel se levantó, no habló mucho, solo puso el USB sobre la mesa del juez. Su señoría, negamos rotundamente las acusaciones de enfermedad mental. Lo que le pasó a mi clienta no son alucinaciones, es un crimen calculado. En este USB hay 2 pruebas clave. Primero, los datos extraídos de la aplicación de gestión familiar que el señor Javier obligaba a usar a su esposa, donde se registran detalladamente los castigos físicos. El abogado contrario saltó. Protesto. Los datos personales obtenidos sin el consentimiento del propietario del dispositivo violan la privacidad. Es una cuenta compartida de ambos cónyuges, señoría, respondió Raquel con firmeza. La señora Sofía tiene acceso legítimo. Y segundo, continuó Raquel bajando la voz, una grabación de audio del piso de la vecina que registra los hechos ocurridos la noche del 12 de mayo. ¡Protesto!, gritó el otro abogado, con la cara roja. Las grabaciones ocultas son ilegales. No se pueden usar como prueba. El juez Vargas frunció el ceño. Cogió el USB y le dio vueltas en la mano. Este era el momento decisivo. Si se negaba a escucharlo por motivos de procedimiento, perdíamos todo. Se llevarían a Sofía inmediatamente. La sala se quedó en silencio absoluto. Oía el tic-tac del reloj de pared. Antonio estaba cruzado de brazos, con esa sonrisita de triunfo en los labios. Creía que la ley, con sus reglas rígidas, lo protegería. Su señoría, dijo Raquel, y su voz ya no era la de una abogada, sino la de una mujer. La ley protege la privacidad, es cierto, pero el Tribunal Supremo tiene precedentes. Cuando la privacidad entra en conflicto con el derecho a la vida y el derecho a ser protegido de la violencia,
La verdad debe prevalecer. No podemos usar la privacidad para ocultar un crimen. Vargas miró a Raquel y luego a Sofía, que estaba encogida mirándolo con ojos suplicantes e hinchados. Quizás en ese momento le salió la poca conciencia que le quedaba, o quizás solo fue curiosidad. Lo escucharé, dijo Vargas secamente. Si no es relevante, lo desestimaré. Raquel conectó el USB al ordenador del secretario judicial. Se oyó un zumbido y luego la voz de Antonio resonó clara en la pequeña sala. ¿Crees que puedes escapar de mí? Solo eres una perra en esta casa. Si te atreves a salir por esa puerta, te parto las piernas. Seguido de un golpe seco de carne contra madera, ruido de cosas rompiéndose y el grito desgarrador de dolor de Sofía. «¡No me pegues más! Te lo pido por favor. Javier, ayúdame». Y luego el silencio. El silencio de Javier en la grabación y el silencio mortal en la sala del tribunal ahora. A Antonio le cambió la cara de color. Se levantó de golpe, a punto de decir algo, pero su abogado le tiró de la manga. Javier hundió la cabeza en la mesa, agarrándose el pelo, temblando. No se atrevía a levantar la vista, no se atrevía a enfrentarse al sonido de su propia culpa. El juez Vargas se quitó las gafas. Miró fijamente a Antonio y su mirada cambió por completo. El aburrimiento desapareció, reemplazado por un asco total. Él también tenía hijas. A cualquier padre que escuche esa grabación se le revuelven las tripas. «Suficiente», dijo Vargas con voz helada. «Pero señoría, esa grabación», intentó salvar la situación el abogado contrario. «He dicho que suficiente». Vargas dio un golpe en la mesa que nos hizo saltar a todos. «No necesito más explicaciones sobre el estado psicológico. Esta grabación demuestra una amenaza clara contra la vida y la integridad física de la señora Sofía». Cogió el bolígrafo y firmó la orden sobre la mesa con rabia. El tribunal rechaza la petición del demandante. Se mantiene y se amplía la orden de alejamiento de forma indefinida tanto para Antonio Martínez como para Javier Martínez. Prohibido cualquier contacto en un radio de 500 metros. Además, levantó la vista y miró a Antonio a los ojos. «Remitiré este expediente y las pruebas a la Fiscalía para que se inicie una causa penal por violencia doméstica y amenazas de muerte de inmediato». «¿Qué?», rugió Antonio perdiendo toda su falsa educación. «¿Se atreve a hacerme esto a mí? ¿Sabe usted quién soy? Voy a...» «Policía judicial», ordenó Vargas. «Saquen a estos dos de aquí. Si siguen molestando, deténganlos por desacato al tribunal». Dos policías grandes entraron y escoltaron a Antonio y a Javier fuera de la sala. Al pasar a mi lado, Antonio me lanzó una mirada llena de odio, una promesa de venganza cruel que no necesitó palabras. Pero esta vez no tuve miedo. Le sostuve la mirada hasta que la puerta se cerró tras él. Sofía rompió a llorar sobre la mesa. Raquel suspiró recostándose en la silla con la frente empapada de sudor. Habíamos ganado esta batalla. Pero al ver los ojos inyectados en sangre de Antonio antes de irse, supe que la bestia herida sería 1000 veces más peligrosa. Aún tenía dinero, contactos y, lo más importante, a Carlos, nuestro escudo de acero, lo habían desarmado. Antes de contarles sobre la noche de terror que siguió, la noche en que Antonio decidió aplicar su propia justicia sin importarle la orden del juez, quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez han sentido satisfacción cuando castigan al malo? Se siente genial, ¿verdad? Pero no canten victoria. La vida no es una película. Los malos no paran solo por un papel del juzgado. Si sienten que esta historia está tocando los rincones más oscuros de la sociedad, si quieren apoyar la lucha de las madres solas contra todo un sistema de poder, denle a me gusta y compartan este video ahora mismo. No lo vean en silencio. El silencio de la gente buena es lo que alimenta el mal. Compartan para alertar a otras mujeres. Y si son lo bastante valientes, dejen un comentario. Elijo alzar la voz. Os reto. Demostrad que no sois indiferentes al dolor ajeno. Y ahora, preparaos,
porque la verdadera oscuridad empezó a rodear nuestra casa cuando cayó la noche. Mi pequeño piso en lavapiés estaba sumido en un silencio asfixiante al caer la noche. La victoria en el tribunal por la tarde fue como un analgésico que ya había dejado de hacer efecto, dejando un dolor sordo y un miedo más crudo que nunca. La orden de alejamiento con el sello rojo del juez estaba pegada en la nevera con un imán viejo de la Torre Eiffel. Estaba allí, frágil, inerte, un recordatorio amargo de que la seguridad de mi hija dependía de si un hombre furioso decidía respetar la ley o no. Carlos no dormía. Estaba sentado en el sofá desgastado, frente a la puerta de entrada. En la mesa, donde debería estar su pistola reglamentaria, ahora solo había una taza de café negro frío y un cuchillo de pelar fruta con mango de madera, el arma de defensa más patética que he visto en manos de un guardia civil. La suspensión le había quitado su armadura mental. Parecía más viejo, con los hombros caídos, pero su mirada seguía siendo afilada, clavada en la rendija bajo la puerta, vigilando cualquier cambio de luz en el pasillo. «Deberías descansar un poco», le susurré, poniendo la mano en su hombro. «Imposible», respondió Carlos, con la voz ronca por el tabaco. «Antonio no es de los que aceptan perder ante una mujer y un policía acabado. No va a esperar a que la policía vaya a detenerle mañana por la mañana. Actuará esta noche». Sofía estaba hecha un ovillo en el dormitorio, pero yo sabía que estaba despierta. Los sollozos habían parado, pero su respiración era irregular. Estaba pasando el síndrome de abstinencia, no de drogas, sino de control. 3 años viviendo como una marioneta le habían quitado la capacidad de calmarse sola. Tenía miedo a la oscuridad, pero más miedo a la luz, porque la luz mostraba las heridas. El reloj marcaba las 2 de la mañana. El calor pegajoso del verano madrileño se colaba por las ventanas cerradas. El teléfono de Carlos vibró sobre la mesa de madera. Lo cogió rápido como un reflejo, sin mirar el número. «Dime», dijo seco. Al otro lado dijeron algo muy rápido. La cara de Carlos cambió, de la tensión a una ira total. Colgó, se levantó de un salto, apretando el cuchillo de fruta en la mano. «¿Qué pasa?», se me encogió el corazón. «Un excompañero me ha avisado. Antonio ha sacado una gran suma de efectivo del banco antes del cierre esta tarde. Y hace 20 minutos, las cámaras de tráfico han captado su Mercedes entrando al centro. Viene hacia aquí». «Pero...». «La orden de alejamiento», balbuceé. «Elena, despierta». Carlos se giró hacia mí, con los ojos en llamas. Le da igual la orden. Viene a recuperar su propiedad antes de que salga la orden de detención penal mañana. Quiere llevarse a Sofía, o peor, quiere castigarnos. El sonido de neumáticos chirriando sobre el asfalto sonó justo abajo, rompiendo la tranquilidad del barrio obrero. Corrí al balcón y miré por la rendija de la cortina. Bajo la luz amarillenta de las farolas, el Mercedes negro brillante de Antonio aparcó en doble fila frente al portal, fuera de lugar entre los coches viejos del barrio. Se abrió la puerta. Antonio bajó. Ya no llevaba traje, sino un abrigo largo negro, y llevaba algo pesado en la mano. Detrás de él iban Javier y otros 2 hombres grandes y desconocidos, probablemente guardaespaldas o matones que su dinero había alquilado. No se escondían. Caminaban con arrogancia hacia la puerta principal, como cobradores de deudas legítimos. «Ya están aquí», me di la vuelta con la voz temblorosa. Carlos empujó el sofá atravesándolo frente a la puerta. Arrastró la mesa del comedor para bloquearla aún más. «Métete en la habitación con Sofía», ordenó, y su voz ya no era la de mi exmarido, era la de un comandante en el campo de batalla. «Cierra con llave. Llama al 112 inmediatamente. Di que hay intrusos armados. No salgáis, oigáis lo que oigáis». «¿Y tú?», le agarré la mano. «No tienes pistola». Carlos me miró, y una sonrisa triste apareció en sus labios. Me levantó la mano y me dio un beso suave en el dorso.
un gesto tierno que no veía en 10 años. Soy su padre, Elena. Un padre no necesita pistola para defender a su hija. Usa su propia vida. El timbre sonó. Un sonido largo, agudo, que rasgó la noche. Luego empezaron los golpes en la puerta, madera contra metal. ¡Abre la puerta! La voz de Antonio retumbó desde el pasillo, sin pizca de educación, solo el rugido de una bestia loca. Sé que estáis ahí. Entregadme a Sofía y os perdonaré la vida a vosotros, viejos. Retrocedí llorando. Corrí al dormitorio donde Sofía se tapaba los oídos en un rincón de la cama. La abracé fuerte, marcando el número de emergencias con los dedos temblando. Fuera, en el salón, la madera empezó a crujir bajo las patadas. La batalla legal había terminado. Ahora era una lucha por sobrevivir bajo la ley de la selva, en pleno centro del Madrid civilizado. Y nuestro único escudo era un hombre con un cuchillo de fruta y el amor desesperado de un padre. La puerta de madera finalmente estalló con un estruendo terrible, levantando polvo y astillas. Carlos se lanzó como un león viejo, defendiendo su territorio, usando su cuerpo para frenar al primer matón. Oí el choque seco, un gemido de dolor de Carlos y el grito de Sofía a mi espalda. Antonio pasó sobre los escombros, empuñando una pistola con los ojos desorbitados, apuntando directo al pecho de mi exmarido. «Se acabó», rugió, pero se equivocaba. Una luz cegadora azul y roja barrió la ventana, acompañada de sirenas aullando que rompieron el silencio de Madrid. No era un coche patrulla normal, era el GRS, el grupo de élite, los antiguos compañeros de Carlos. El megáfono sonó contundente. «Policía, suelten las armas o disparamos». En ese instante, vi cómo la arrogancia de Antonio se derretía, reemplazada por el terror absoluto. Intentó darse la vuelta para huir, pero era tarde. Los agentes entraron como una riada. Aplastaron a Antonio contra el suelo, con la cara pegada a las astillas. Javier, que hace un momento estaba tan gallito, cayó de rodillas, llorando y suplicando como un niño. Miró a Sofía buscando compasión, pero mi hija pasó por su lado con la cabeza alta, sin derramar ni una lágrima más por ese cobarde. Ha pasado un año desde aquella noche fatídica. Antonio fue condenado a 12 años de cárcel por tenencia ilícita de armas, allanamiento de morada y lesiones. Javier recibió una pena suspendida y perdió todo derecho a ver a Sofía, pero su mayor condena es la soledad. Carlos se ha recuperado, aunque su brazo izquierdo ya no es tan ágil como antes, pero dice que esa es la medalla más valiosa que ha recibido nunca. Y Sofía ha vuelto a abrir su clase de pintura para niños. Ayer, cuando la vi bajo el sol, sonriendo radiante con las cicatrices de su alma ya borrándose, entendí que la pesadilla había terminado de verdad. No solo sobrevivimos, ganamos. Gracias por aguantar la respiración acompañando a mi familia en cada capítulo de esta guerra llena de lágrimas. La historia de Sofía no es única. Está pasando tras miles de puertas cerradas ahí fuera. El silencio es cómplice del mal y nuestra voz es el arma más fuerte. Si esta historia os ha tocado el corazón, que acabe aquí. Dadle a suscribirse al canal y activad la campanita ahora mismo. En el próximo vídeo, destaparé las señales de manipulación psicológica sutiles que el 90% de las mujeres ignoran al empezar una relación. No os lo perdáis, porque ese conocimiento podría salvaros la vida a vosotras o a alguien que amáis algún día. Hasta la próxima.